Hola a todos y todas. Recientemente, el Ministerio de Sanidad, a través de la ponencia de programa y registro de vacunaciones, ha publicado la estrategia de vacunación en personas migrantes y refugiadas llegadas por vía irregular a España. Y pues vamos a hacer una entrevista a dos personas que han estado trabajando activamente en la elaboración de estas estrategias, de estas recomendaciones. Tenemos en primer lugar con nosotros a Carmen Olmedo Lucerón, es doctora en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública y desde hace 8 años trabaja como jefa en el área de programas de vacunación del Ministerio de Sanidad. Y también tenemos con nosotros a Avian Montes de Oca Melián, que es médico especialista en pediatría. Trabaja en la unidad de apoyo a la asistencia sanitaria a la infancia en movimiento, menores migrantes de Gran Canaria, y es técnico superior en el programa de inmunizaciones de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud. Buenos días, Carmen. Buenos días, Avian. Muy buenos Eh, Buenos días. días, Pepe. Y bueno, encantados de estar aquí contigo y de que nada, contéis con muchísimas nosotros gracias a vosotros y para es un difundir placer. este documento. Bien, en primer lugar, Carmen, yo quería preguntarte a qué responde la elaboración de este documento de estrategias de vacunación en personas migrantes refugiadas llegadas por vía regular a España. Pues como ya has mencionado, pues se trata de un documento elaborado en el seno de la ponencia de programa y registro de vacunaciones, que para las personas que no lo conozcan es el órgano técnico que elabora la propuesta de recomendaciones de vacunación para el territorio nacional. Esta ponencia está formada por técnicos de programas de vacunación de cada una de las comunidades autónomas. También participan otros organismos relacionados con la vacunación, como Sanidad Exterior, el Centro de Alertas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior. Y las propuestas se elevan a la Comisión de Salud Pública cuando son aprobadas por la ponencia y es el órgano, digamos, decisor político que finalmente aprueba y en este caso aprobó el documento final que se ha difundido. Entonces, ¿cómo llegó esta propuesta? Pues habían Montes de Oca, que está aquí presente y es miembro de la ponencia por parte de Canarias. Al final, esta comunidad autónoma está situada en la ruta migratoria irregular y recibe más de 40.000 personas de las más de 60.000 personas que entran anualmente en España por esta vía. Entonces, pues Avian era conocedor de la dificultad de acceso, de la heterogeneidad de prácticas de vacunación en esta población atendida en el programa de atención humanitaria y él hizo esta propuesta a la ponencia de elaborar un documento de consenso, de recomendaciones y de estrategias que fueran específicas para esta población tan vulnerable. Entonces se creó un grupo de trabajo multidisciplinar, pues, como no podía ser de otra manera, con miembros de comunidades autónomas de la ponencia que estaban. ¿Cuál es, Carmen, el objetivo de este documento? Pues el objetivo claro de este documento es definir recomendaciones y estrategias específicas de vacunación para estas personas que llegan por vías migratorias irregulares y que se acogen en centros de gestión pública o en otros dispositivos que dependen de entidades colaboradoras con el Estado, siempre dentro del programa de atención humanitaria. Y hemos puesto especial atención en la población adolescente y en la edad adulta, ya que la población infantil y las mujeres embarazadas suelen tener mayor acceso a los servicios sanitarios y también a las vacunas. Y queremos especialmente que este documento esté adaptado a las características de una población tan singular, que tiene una alta movilidad, que tienen unas barreras de acceso específicas y a unos riesgos específicos, con la finalidad de lograr la máxima cobertura vacunal posible en esta población que a veces está tan desprotegida. Sí. ¿Y estas recomendaciones a quién van dirigidas? Pues como he repetido, ¿no? A las personas que llegan por vías migratorias irregulares y que se acogen en estos centros dentro del programa de atención humanitaria, pero sobre todo, no solo para estas personas, sino para los profesionales que las atienden, ¿no? Que es la importancia que tiene este vídeo, ¿no? Llegar al máximo a los profesionales que atienden a estas personas para que les puedan ofrecer la mejor protección posible. A efectos prácticos, ¿quién debe revisar la situación vacunal de estas personas y proponer su adecuación vacunal? Bueno, antes que nada hay que volver a recordar a la población diana de la que estamos hablando, porque es fácil que quien no trabaje con personas migradas pueda confundir, ¿no? Este documento, digamos que el primer objetivo que tiene, en este primer escalón, podríamos decirlo así, es llevar una política homogénea de recomendaciones y de estrategias para población migrante que ha entrado de forma irregular en España. Entonces, esto por el momento, digo por el momento porque con la entrada en vigor del nuevo pacto de migración europeo puede cambiar, por el momento están incluidos en unos centros de acogida que dependen del Ministerio de Inclusión y de Migraciones, ¿no? Entonces, esta población habitualmente
no se va a montar en un cayuco con su cartilla vacunal encima. O sea, lo habitual es que no tengamos ninguna información de sus antecedentes vacunales. Hay algunas excepciones muy concretas, pero lo habitual es que no traigan ningún tipo de documento. Pero sí pueden haber pasado por otras comunidades autónomas donde se les hayan administrado vacunas. Y efectivamente son los servicios asistenciales encargados de ejecutar o de realizar esa vacunación los que tendrían la indicación de revisar su historia vacunal por si se hubiesen administrado dosis en otras comunidades por donde hayan pasado esas personas. Sí, normalmente, como tú bien has dicho, no tienen una documentación vacunal que hayan podido traer de sus países de origen. Entonces, ¿podemos fiarnos realmente de lo que presumiblemente hayan podido, las vacunas que hayan podido recibir en su país? ¿O debemos pensar que tenemos que partir de cero? Esta estrategia se alinea con la Agenda 2030 de OMS, de la inmunización, y una de las premisas que especifica claramente es hay que llegar a las personas que están marginadas del sistema. Y segundo, es mejor vacunar de más que de menos. No hay que tener ningún miedo por poner vacunas que ya se hayan podido administrar. Y esto, de una forma muy resumida, pues digamos que no va a hacer variar nuestra actuación habitual. Y es que en aquellas personas donde no se pueda certificar de una forma con un documento comprensible y legible que ha recibido tal o cual vacuna, pues esa persona se lo ofrecerá para vacunación. O sea, solo la información que responda a unos mínimos de calidad y ello implica, pues, desde luego, un aspecto formal, una legibilidad y el que podamos entender exactamente qué producto se le ha puesto y en qué fecha, de forma ideal que esté firmada por un profesional, pues a esas, por supuesto, que le daremos validez. Pero todo lo que no sea eso, va a ser mejor ofertarle pues una serie de vacunas que ahora, si quieres, podemos comentar. Sí, y realmente son necesarias, o sea, es necesaria la realización de serologías para saber si ha recibido la vacuna o es mejor actuar directamente. No, esto ya hace tiempo que se ha demostrado que es mucho más eficiente, pues, actuar de esta forma, como hemos dicho. Si la persona no puede certificar, pues simplemente se le vacuna si no existe ninguna contraindicación, ¿no? Y la realización de serologías, además de ser más caro, lo que suele ocurrir es que enlentece el proceso. Estamos hablando de unas personas, si estamos hablando de centros de acogida que pueden tener centenares de personas albergados, lo habitual es que los servicios asistenciales tengan que desplazarse al mismo centro de acogida para poder hacer la vacunación. Si tenemos que depender de unas serologías previas, esto lo haría absolutamente inviable, ¿no? Tanto por los costes como por la lentitud que implicaría. Siempre hemos dicho que hay que aprovechar las oportunidades de vacunación y esta es una forma de hacerlo en una población especialmente vulnerable. Carmen, tú si quieres aportar algo más, ya sabes, tienes Bueno, yo quería el micro comentar, abierto. sí, que realmente no hemos inventado nada con este documento, o sea, que las recomendaciones que hacemos ya existían en los calendarios acelerados y las recomendaciones estas de vacunar siempre de más que de menos, pues son recomendaciones que todos los profesionales Sí, conocen. O sea, es verdad que si tenemos una prueba legible, pues hay que confiar en ella, pero si tenemos dudas, vacunar ante todo. Sabemos de la seguridad de las vacunas y siempre es mejor que tengan una dosis de más que las tengan de menos. exactamente. ¿Y de qué Déjame vacunas? solo puntualizar, Pepe, si quieres, que es que hay alguna excepción que está recogida en el documento. Bueno, los documentos ven que hay una parte extensa y otra parte ejecutiva, ¿verdad? Hay dos documentos, aparte del resto de materiales. Y sí es verdad que con cierta frecuencia, 8 años, porque está protocolizado así de forma general, pues a estas personas se les realizan una serie de serologías, pero con otras intenciones, casi siempre intenciones diagnósticas, ¿no? Y Ujú. en ellos se incluyen algunas enfermedades inmunoprevenibles, como por ejemplo la hepatitis B, ¿no? Entonces, sí que se especifica en el documento que estos resultados, si los tenemos, una serología que se ha hecho por otra razón, y esa persona se demuestra que ha pasado la hepatitis B, pues podríamos no ofrecerle esa vacuna. Y al contrario, si se le ha hecho una serología de hepatitis A por cualquier razón, y vemos que es cero negativa y está viviendo en un sitio, en un centro donde cohabitan personas de diversas partes, casi siempre de países donde hay una alta endemia de esta enfermedad, de la hepatitis A, pues conviene vacunarla y esa información nos la ha proporcionado la serología. Pero no se hará una vacunación según resultados serológicos. La serología, la petición de serología, no es un paso previo a planificar una vacunación en esta población. Exactamente. Bien, ¿y de qué vacunas estamos hablando? ¿Cuáles tenemos que priorizar en estos menores?
Bueno, estamos hablando no solo de menores, o sea, de hecho este documento, uno de los objetivos que tiene es que nos fijemos más en población adolescente y adulta, ¿no? Que habitualmente quedan fuera de de estas quizás estrategias o campañas de vacunación a población migrante, ¿no? Y bueno, todo dependerá del tiempo de estancia en España. Lo ideal es que las personas que residan en nuestro país pues tengan un nivel de inmunización similar al de su cohorte, ¿no? Y a esto tenemos que aspirar. Lo cierto es que estas personas que migran de forma irregular habitualmente están temporalmente en nuestro país en la mayor parte de los casos. Algunos se quedan, pero hay muchas personas que están en tránsito, ¿no? Entonces lo que sí decimos es que en el tiempo de tránsito, que la media, según los datos que nos ha proporcionado el Ministerio de Migraciones, está en torno a los 90 días, la media, pues en ese tiempo sí que podemos aprovechar y tener alguna oportunidad de vacunación para administrar al menos algunas vacunas que consideramos prioritarias, que son fundamentalmente triple vírica, tétanos, difteria y polio, ¿no? Por razones sobradamente conocidas, ¿no? Tienen que ver con la protección individual, pero también con eventos situaciones de emergencia declaradas por OMS con respecto a la salud pública, ¿no? La triple vírica, pues con todo aquello que concierne al sarampión, que como sabemos nuestro país ha perdido el estatus de país de eliminación de esta enfermedad y se considera endémico, con lo cual nos tenemos que asegurar que poblaciones que no tengan fácil acceso a las vacunas estén inmunizadas correctamente contra el sarampión. Lo segundo es el tétanos difteria, porque hay numerosos reportes y publicaciones de brotes de difteria, sobre todo difteria cutánea, en centros de refugiados y de acogida a personas migrantes, y es otra de las enfermedades que tenemos que controlar. Y por último, la polio, que como sabrás, no tanto la polio producida por los virus salvajes, sino por aquellos derivados de la vacuna, pues continúa siendo una emergencia de importancia internacional en salud pública y tenemos que garantizar que las personas, especialmente que vengan de países donde estén circulando virus polio derivados de la vacuna, pues tengan una correcta inmunización y protección contra esta enfermedad. O sea que el objetivo sería adecuar los calendarios a nuestros calendarios, priorizando con estas vacunas, pero que si podemos utilizar más vacunas, tenemos que utilizarlas, ¿no? Ya nos habéis comentado que, bueno, los centros de acogida sería el punto donde se tiene que eh, revisar ese calendario vacunal y hacer esta adaptación, pero yo quería que nos comentarais en cuanto a los grupos, podríamos llamar especiales, como pueden ser las mujeres embarazadas y los inmunodeprimidos, de qué manera tenemos que actuar con estos grupos especiales. Bueno, pues estos grupos especialmente vulnerables, bueno, ahora con la entrada del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo europeo, tiene un epígrafe específico para intentar detectar vulnerabilidades, no solo vulnerabilidades sanitarias, pero las sanitarias están ahí incluidas, ¿no? Entre ellos están las mujeres embarazadas y las personas que puedan tener pues algún tipo de inmunodepresión. Es verdad que sin hacer un cribado analítico es difícil detectar a estas personas inmunodeprimidas, pero bueno, puede haber otras consideraciones clínicas que nos los hagan detectar, ¿no? Y que una analítica que se haga por otra razón detecte, por ejemplo, una infección por VIH avanzada o otro tipo de circunstancias, tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas, lo primero que hay que decir es que hay que ponerlos en contacto con los servicios sanitarios. La vacunación es una de las cosas más que tienen que recibir, pero no la única, ¿no? Y desde luego, dentro de la asistencia específica que tienen que llevar estas personas, pues la mujer embarazada es el control de su embarazo, etcétera. Las personas inmunodeprimidas, pues exactamente corroborar su estado de inmunodepresión y todo aquello que conlleve el riesgo que tienen infecciones varias, está también la vacunación. O sea, la vacunación estaría incluida dentro de esa asistencia que debe prestarse de forma específica a estas poblaciones por parte de los servicios asistenciales de salud. Muy bien, y siempre hemos estado hablando de esas barreras que podemos encontrarlo tanto a nivel legales como administrativas a la hora de acceder a los servicios sanitarios. Esta estrategia contempla también poder salvar estas barreras para facilitar las inmunizaciones de estas personas. Sí, yo creo que esto además es un apartado muy práctico y actualizado del documento, ¿no? Porque si bien teóricamente y legalmente las barreras que tenía esta población no eran tantas a la hora de acceder a los servicios sanitarios, cierto es que cada comunidad autónoma las interpretaba a su forma y en la realidad,
cuando una persona intentaba recibir asistencia sanitaria pública, encontraba muchas barreras, sobre todo administrativas, ¿no? La ley se ha actualizado recientemente, ha entrado en vigor en marzo de este año un Real Decreto, el 180/2026, donde específicamente se facilita el acceso a la asistencia sanitaria a las personas que están de forma irregular en España. Y esto es una buena noticia, alineado también con las políticas de OMS y recomendaciones de OMS, ¿no? Aquí se plantean estrategias muy concretas, ¿no? Primero, es trasladar estas novedades en el cambio de la ley a todas las personas que puedan estar involucradas en el acceso de estas personas a los sistemas sanitarios. Ya hablo de administrativos, concretamente personal administrativo, pero también personal sanitario, donde una labor de formación ahí es importante y de actualización de la ley. Simplemente la ley ha de cumplirse y estas barreras ahora prácticamente son inexistentes porque estas personas ya no necesitan demostrar estar empadronadas en los últimos 3 meses en España, sino simplemente con una declaración responsable que puede estar basada en otro tipo de documentos, por ejemplo, facturas de suministro o un informe de los trabajadores sociales, etcétera, ya podría valer para que esa persona obtenga su tarjeta sanitaria, ¿no? Este es solo un ejemplo, ¿no? Hay otros muchos. El otro también es que, por ejemplo, si en un centro hay 300 personas, ¿cuánto tardaríamos en que esas personas fuesen de forma voluntaria a un centro de salud a vacunarse, ¿no? Pues otra forma, otra estrategia para romper esa barrera de acceso es que sean los servicios sanitarios los que se trasladen al centro de acogida y hagan las vacunaciones in situ, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de cómo podemos salvar esas barreras administrativas o legales. Yo creo que es muy importante. Añadir, Pepe, que con ese, ¿no? Con esa intención de hacer el documento eminentemente práctico, se acompaña además de la infografía, se acompaña de listados de buenas prácticas orientados a, bueno, pues a no olvidar nada, a salvar barreras, que son específicas para personal sanitario, pero también para personal de los centros, que es administrativo y que también tiene que ser conocedor de toda esta Exacto. información. Y también un flujograma para que en cada una de las partes del proceso, desde que esa persona llega, entra al centro hasta que es vacunada, no se olvide, digamos, ninguno de estos elementos que asegure que recibe las vacunas necesarias. Sí, sí, perfecto. Es muy importante no perder las oportunidades perdidas, facilitar el acceso a las vacunaciones. Carmen, seguimos contigo. Todavía no tenemos un sistema de registro vacunal único para toda España, depende de cada comunidad autónoma. Entonces, ¿cómo se va a resolver este problema de que una persona pues, puede ser comenzada a vacunar en Canarias y que se traslade a Madrid, a La Coruña, a Barcelona, donde sea, para hacer este seguimiento de su estado vacunal, que se ha pensado, que se ha habilitado, aparte, me figuro yo, de su carnet cartilla, pues que se les dará a estas personas? Eso es, pues es uno de los elementos principales, ¿no? El tema de la trazabilidad y de que todos los profesionales tengan el conocimiento de todas las vacunas administradas. Sabemos que esto es uno de los principales inconvenientes y por eso estamos trabajando intensamente en el sistema de información de vacunaciones e inmunizaciones, SIVAIN, que cuando esté funcionante permitirá la consulta de las vacunas independientemente del territorio en el que se hayan producido la vacunación. Pero en tanto, la prueba de vacunación por escrito, que es lo que tú has dicho, en el punto de llegada o en los lugares por donde transita la persona y la comunicación entre profesionales que puedan llamarse entre comunidades para consultar las vacunas que se le han administrado, serían el método que garantizaría la trazabilidad. Por eso en el documento se recomienda que todas las partes involucradas en el registro y en la consulta de la vacunación dispongan de acceso a los datos identificativos de la persona vacunada de forma unívoca, pues idealmente el NIE, ¿no? Así como las dosis y las fechas y el tipo de vacunas recibidas, ¿no? Para que todos los profesionales tengan acceso a la misma información. Y por esa dificultad que hay entre territorios en el momento actual, entregar por escrito a la persona migrante la información de estas vacunas administradas, incluyendo el número identificativo para la trazabilidad en el sistema de información. Esto es lo que hemos incluido para salvar en este momento esta dificultad, que con SIVAIN ya a través de un servicio de consulta, digamos, en el momento se podrá saber las vacunas que tiene una persona en diferentes puntos, digamos, del territorio por el que va transitando. Y ahora ya en plan cotilleo, Carmen, ¿sabemos cuándo podremos disponer del registro?
Pues la verdad es que las ganas que tenemos nosotros son Ya, ya, grandísimas, ya. pero tenemos una dificultad ahora mismo por el tema de la protección de datos, porque ya sabéis que, bueno, al final son datos personales y la ley que tenemos ahora mismo de salud pública está un poco obsoleta y la ley de protección de datos ha avanzado más rápido que nuestras leyes de salud pública. Entonces, la Agencia de Protección de Datos nos obliga a disponer de una ley de salud pública que permita el uso de estos datos personales con estos fines de salud pública. Entonces, estamos ya trabajando en ella y esperamos disponer de ella cuanto antes. En tanto, nosotros seguimos avanzando y vamos a empezar un pilotaje en los próximos meses con las comunidades autónomas que están más avanzadas. Así que, bueno, son buenas noticias, si bien es un reto muy grande y, bueno, requiere tiempo para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Sí, esperemos que sea pronto porque los que hemos trabajado muchísimos años en salud pública ha sido una Mm. reivindicación tradicional Sabéis la que, importancia que tiene y nos ha tocado sufrirlo y sí, creo que es muy en un importante. mundo de la IA, del dato en el momento, no podemos estar con registros tan precarios y Claro, efectivamente ahora claro, mismo por para supuesto. resolver estas situaciones y muchas otras es necesario que todo el mundo tenga accesible la información de vacunación. Muy, muy Bueno, importante este punto. supongo que cuando hablamos de los migrantes legales, entre comillas, la actuación con estas personas será exactamente similar a la hora de priorizar unas vacunas y de intentar que tengan las mismas vacunas que puede tener una persona nacida en España, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, o sea, este documento nuestro punto de partida ha sido esta población por su mayor vulnerabilidad. En el grupo de trabajo decidimos abordar primero a los migrantes por vía irregular, ¿no? Que vienen por estas rutas migratorias porque son más acotados y era, digamos, más necesaria el abordaje, pero efectivamente cuando abordemos el resto de migrantes, las barreras serán probablemente las mismas o muy similares y desde luego la priorización de las vacunas puede aplicar también al resto de migrantes, porque son vacunas del calendario, son vacunas del calendario acelerado, o sea que son, al final lo que queremos es que toda la población tenga las vacunas que les corresponde por la cohorte de nacimiento. Efectivamente, estas poblaciones son más vulnerables y queremos llegar a ellas, sobre todo porque sus coberturas son más inferiores a lo que cabría esperar, pero el resto de migrantes también se pueden beneficiar de estas recomendaciones. Lo importante es que todos Déjame tengamos la matizar, misma Carmen, protección. perdón, Pepe, aunque sé que no lo has dicho con mala intención, déjame matizar lo de legales e Bueno, ilegales, ¿vale? sí, Porque sí, sí. los Entre migrantes no son comillas, no se me legales han ni visto las ilegales. comillas. No, pero Todos son, simplemente para aclararlo, todos porque son está bien legales. aclararlo. Lo que hablamos de se dice que estos son y estos no son, pero al fin y al cabo todos son migrantes y tienen los mismos Exacto, derechos. al final las Efectivamente. enfermedades van a ir a por los susceptibles, independientemente de los papeles que Exactamente. tengan. Mm. Bien, y ya tenemos que acabar, que se nos acaba el tiempo. La formación. Yo creo que la formación es imprescindible por parte de los profesionales sanitarios para poder transmitir y para poder actuar. ¿Habría que hacer una formación específica en este campo o continuar con una formación general que abarque todos los temas relacionados con las inmunizaciones? Pues nada, yo creo que igual quiere contestar a Bian, pero yo quiero aprovechar por eso para decir que la formación es una de, digamos, de las estrategias identificadas como más exitosas, ¿no? La formación y la concienciación de los profesionales para llegar a estas personas y alcanzar las máximas coberturas. Y por supuesto es necesario, de hecho está contemplado en los flujogramas, el que estas personas y en estos centros se reciba una formación específica para, digamos, este personal, digamos, más allá de la formación general en vacunación que puede tener todo profesional sanitario. Antes de darle paso a Bian, me gustaría también mencionar el tema de la mediación. O sea, también es una de las estrategias que se han identificado como más exitosas. Este tipo de población tiene muchas reticencias. Sabemos que vienen en unas condiciones de muchísima vulnerabilidad, de muchísimos miedos por las circunstancias del trayecto migratorio que han pasado y por sus situaciones en sus países de origen. Entonces, hay veces que no se quieren vacunar, pero es por desconocimiento. Cuando hay Mm. una mediación, cuando se les explica las razones, ¿no? Cuando tienen un clima de confianza, se vacunan siempre. Y son las estrategias que mejor han funcionado. Esa formación, información al personal sanitario y una mediación para poder transmitir bien la información a las personas que se tienen que vacunar. Y bueno, le dejo a Evian también que refuerce esta Ah, idea. bien, nos Gracias, queda un Carmen, minuto. sí, gracias, Carmen, porque justo iba a decir eso, ya lo has dicho tú perfectamente. Y nada, simplemente decir que el documento además se esmera en proporcionar
instrumentos que faciliten la labor de los profesionales sanitarios que están ahí en esas vacunaciones, ¿no? Como proporcionando tablas muy sencillas que ayuden al profesional a programar las diferentes visitas y las vacunas que han de administrarse en cada una de ellas, ¿no? La formación, desde luego, como ha dicho Carmen, es un aspecto clave. Pues nada, muchísimas gracias. Yo